vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Isaías capítulo 24, 1 al 6, dice la palabra de Dios. Vamos a leer juntos. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así con el pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como el que presta al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermaron, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Habrá alguna razón por la que Dios destruya la tierra? ¿Cuál es la razón por la que Dios va a destruir la tierra? Y para los escépticos, muchos no creen que Dios va a destruir la tierra, pero claramente 2700 años antes de nosotros, Dios le está diciendo a Isaías lo que va a hacer. Dios le está dando esta palabra a Isaías de que Dios va a devastar la tierra. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos angustiantes, estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo creo que hoy más que nunca estamos viendo a nuestro alrededor que se está cumpliendo la palabra de Dios, las profecías, todo lo que Dios habló a través de sus profetas, todo lo que Dios habló a través de sus mensajeros, Dios ya le está dando cumplimiento. Y hay de aquellos, dice la Biblia, que estén durmiendo. Hay de aquellos que no presten oído a estas palabras. Hay de aquellos que hagan oído sordo a la advertencia de Jehová de los ejércitos, porque Dios traerá destrucción a la tierra. Hay mucha gente que está acumulando riquezas. Hay mucha gente que está acumulando títulos universitarios. Hay mucha gente que está acumulando conocimiento. Hay gente que está acumulando bienes en la tierra. Sin embargo, dice la Biblia que todo eso arderá como heno, como hojarasca, como hoja seca, como paja. Dios lo destruirá. La Biblia nos habla de catástrofes que no van a venir, están viniendo ya sobre nosotros. Estábamos viendo y estaba yo haciendo un cálculo el lunes que llovió un aproximado de 1 hora aquí en Phoenix, Arizona. Usted sabe la gran cantidad de cosas que sucedieron en 1 hora que vino de lluvia. Árboles caídos, postes caídos, arrancados, ladeados. Se pone en acción un ejército de bomberos, accidentes por toda la ciudad. Algunos techos allá por el sur fueron quitados, arrancados. Mucha gente herida por los accidentes, muchas inundaciones, se fue la luz, no había servicio eléctrico, y al irse la luz, mucha gente estaba sufriendo por el aire acondicionado. Al siguiente día muchos negocios cerraron porque no tenían electricidad, mucha gente limpiando las calles.
todavía los semáforos no estaban sirviendo, no estaban en buenas condiciones, así que un despliegue de policías en los semáforos, en las avenidas importantes, controlando el congestionamiento de tráfico. Así que fue un caos simplemente por una hora que vino la lluvia aquí en el valle de Phoenix, Arizona. ¿Te imaginas cuando Dios traiga el juicio aquí a la tierra, que son 7 copas? Dice la Biblia, son 7 sellos. La ira de Dios viene, 7 trompetas. Al sonar las 7 trompetas vienen 7 juicios sobre la tierra. Al ser derramadas las 7 copas, vienen 7 juicios sobre la tierra. Al ser destapados o abiertos los 7 sellos de Apocalipsis, son 7 juicios que vienen sobre la tierra. Así que Dios está advirtiéndonos, antes de que nosotros naciéramos, antes de que se fundaran los Estados Unidos, antes que se fundaran algunas naciones jóvenes, 2700 años antes de nuestros días, Dios está diciendo que el mundo se prepare, que la tierra se prepare, que la gente se prepare, porque viene destrucción sobre la tierra. Pero hay una causa por la cual Dios va a destruir la tierra, y es que dice que se apartaron de la ley de Dios. Hoy día, en las instituciones, en las escuelas, en el gobierno, en las universidades, cada quien tiene su propia Biblia. Y aún mucha gente individualmente, mucha gente en sus casas tienen su propia Biblia. ¿Por qué digo esto? ¿A poco la Biblia hay diversidades de Biblias? No hay. Es una sola Biblia, una sola palabra de Dios. Pero lo que pasa es que la gente la está viviendo a su propia manera, a su propio antojo. Hay mucha gente que forma sus propias leyes. Mucha gente se ha apartado de la esencia de la ley de Dios y ellos hacen sus propias leyes. La gente está haciendo sus propias leyes, está cumpliendo sus propios deseos, sus propios caprichos, viviendo una vida a su propio antojo. Entonces han dejado, dice, la ley de Jehová, han dejado la palabra de Dios, han dejado de cumplir este libro. La Biblia nos pide que nosotros regresemos a la senda antigua. Hoy mucha gente está caminando por la senda moderna. ¿Cuál es la senda moderna? La gente vive hoy un relativismo total. En las iglesias, en las instituciones, en el gobierno, en las sociedades, en los países, hay un relativismo. Y mucha gente le llama por diferentes nombres al pecado. La Biblia dice que pecado es pecado, y el alma que pecare, esa morirá. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Así que la palabra de Dios nos advierte a través de Isaías, 2700 años antes de nosotros, que Dios traerá una destrucción y una devastación a la tierra y a las naciones. Pero Dios no hace nada solamente porque se le antoja o porque dice: yo soy Dios, soy soberano y haré lo que me da la gana. Dios no actúa así. Dios no trabaja así. Dios no obra así. Dios primero nos trae la advertencia de que la destrucción que viene sobre la tierra, la causa primordial es de que el mundo, la gente, las naciones, las sociedades, los pueblos, las instituciones, las familias están apartando de Dios. Han apartado su vida, su corazón del camino de Dios. Por más que nosotros le busquemos, por más que nosotros tratemos de interpretar lo que Dios dijo a nuestra manera, no tiene caso, no habrá ningún buen resultado. Dios dijo: hay un juicio sobre tu vida si tú desobedeces. Dios le dice al pueblo de Israel y también nos dice a nosotros: he aquí, yo pongo delante de ti el bien y la vida, la muerte y el mal. Tú tienes que escoger por cuál camino seguir, por cuál camino vivir, por cuál camino caminar. Esa es la ley de Dios. La Biblia no ha pasado de moda.
Hoy día muchos pastores, evangelistas, apóstoles y mucha gente que se está levantando en las iglesias están predicando una Biblia torcida, están predicando medias verdades, están predicando un evangelio diluido, un evangelio adulterado, un evangelio contaminado, y le están metiendo a la gente relativismo. Usted lo puede hacer, solamente que no llegue a los extremos. Usted puede vivir la vida que usted quiera, solamente que no exageres. Depende cómo lo tomes. O sea, los líderes mismos, nuestros pastores, nuestros líderes de las iglesias nos están abriendo las puertas y dándonos el derecho de pecar. Eso es abominación delante de Dios. Dice, porque se apartaron del camino, se apartaron de la ley de Dios. Por eso viene el juicio sobre la tierra. Yo quisiera darte algunos datos de por qué Dios traerá un juicio sobre la tierra, de por qué Dios va a devastar la tierra, de por qué Dios va a hacer una limpieza total con fuego aquí sobre la tierra. Hay una razón muy importante. Se apartaron del camino de Dios, se apartaron de la ley de Dios, y todo aquel que se aparta de Dios, Dios ya no es responsable de lo que a esa persona, a ese país o a ese pueblo o a esa familia le acontezca. Dios no se responsabiliza. Dios se responsabiliza cuando nosotros estamos bajo su cobertura, cuando nosotros vivimos una vida en santidad, cuando nosotros vivimos su palabra y su evangelio y estamos en el centro de su voluntad. Es cuando Dios es responsable de nosotros. Así que es importante que entendamos que hay razones de más por las cuales Dios va a destruir la tierra. Yo quiero volver a leer esta parte. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. O sea, Dios dice que va a vaciar la tierra. Usted sabe que es vacío, ¿verdad? Es algo que no tiene nada. Usted toma un vaso o un plato en su casa, lo pone en el comedor y se sienta, pero no tiene nada. El vaso está vacío. El plato está vacío, no hay nada, a menos de que tú le pongas comida o bebida en ese recipiente. Así que la tierra va a quedar como un plato sin comida, va a quedar como un vaso sin agua. La tierra va a quedar como un hogar sin habitantes, como una ciudad sin moradores. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Sigue diciendo la palabra. Estamos en Isaías capítulo 24. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado ¿qué? Esta palabra. No lo ha pronunciado Walter Mercado, no lo ha pronunciado el brujo mayor, no lo han pronunciado los astrólogos ni los científicos. Lo ha pronunciado ¿quién? La boca de Jehová lo ha dicho. La tierra será saqueada y será vaciada, dice la palabra de Dios. Pero sigue diciendo el versículo 4: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Cayó la tierra y enfermaron los pueblos. Dios está hablando de enfermedades para darle en la cabeza al ser humano, a los pecadores, a los gobiernos, a los impíos, a los transgresores de la ley de Dios. Dios va a golpear la tierra.
Si en solamente una hora de lluvia hizo destrozos el lunes, Dios, a través de esa tempestad pequeña, ¿cuánto va a suceder cuando vengan los juicios? Cuando empiecen a ser vaciadas las copas de la ira de Dios. Son 7 copas de la ira de Dios. Hay ángeles dispuestos, listos, con las copas en la mano, dice la Biblia, para derramarla sobre la tierra. Iglesia de Dios, ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. Yo me imagino la gracia de Dios que está siendo recogida, está siendo levantada. Se acabó la gracia de Dios. Y la rebeldía del hombre y la soberbia del ser humano será castigada con la muerte y con los juicios de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo la gente el lunes sin luz? Los que no tuvieron luz. ¿A cómo estaba la temperatura en la casa? Son 21 juicios. Un solo juicio. Dice la Biblia que la tercera parte de la tierra se va a oscurecer, no va a tener luz. Y si la tierra no tiene luz, no va a haber energía eléctrica. Y si no hay energía eléctrica, la gente se va a sofocar. Solamente piense usted, hay miles y miles solamente en esta ciudad, veteranos, retirados. Hay gente que ya se jubiló y no pueden vivir sin aire acondicionado. Cuando se vaya la luz completamente en la tercera parte del mundo, eso va a ser espantoso. Yo siempre les digo y les seguiré diciendo, no estamos asustando a nadie. Les estamos invitando a través de la palabra de Dios que se consagre al Señor, que busque a Dios, que retome su responsabilidad de vivir una vida en santidad, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero seguir leyendo. Dice el versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Qué sucedió con la tierra? Se contaminó. Y no precisamente se contaminó de polvo, de veneno o de algún químico. La tierra se contaminó por el pecado. Dios, cuando crió al ser humano en el huerto del Edén, varón y hembra los crió, dice la palabra de Dios. Dios hizo varón y hembra, y Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios los crió en santidad. Dice la Biblia que Dios los crió a su imagen y a su semejanza. La imagen de Dios en el ser humano es santidad, justicia y verdad. Esa santidad, justicia y verdad, dice la Biblia que fue borrada o fue oculta por el pecado. Y dice aquí que se contaminó la tierra, se contaminó el ser humano. Yo quiero seguir leyendo. Dice el versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Aquí está la razón por la cual el mundo está como está. Aquí está la razón por la cual el ser humano, aún en las mismas iglesias, tienen su propio pensamiento, sus propias ideologías. Viven su vida conforme a su propio corazón, a como les dicta el corazón, a como les dicta su mala razón. Dice que la maldición viene a la tierra porque traspasaron, dice la Biblia, las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. En otras palabras, se apartaron de la Biblia, se apartaron de los mandamientos de Dios. Nadie quiere leer la Biblia. Hoy día en las escuelas han prohibido la palabra de Dios. Hoy día están prohibiendo la palabra de Dios en muchos lugares públicos. Hoy día tú no le puedes hablar a un homosexual y decirle que la Biblia crió al hombre y a la mujer para que se casaran y procrearan, y que lo que ellos están haciendo es un atentado a la naturaleza divina, a la ley de Dios. Es un atentado al matrimonio.
Y si tú le hablas a una persona de esa manera, rápidamente te pueden arrestar y te pueden castigar. Pero eso sí, es permitido que la gente tenga un arma aún sin permiso. Se está proliferando la venta de armas en los Estados Unidos y nadie en el Congreso quiere legislar esa ley. Nadie quiere poner un alto. Pero eso sí, se espantan los gobiernos, se asustan las familias, se asustan aún los que gobiernan este país cuando miran una masacre en las escuelas, cuando miran que un niño saca una pistola, mata a sus maestros y a sus compañeros de clase. Pero está más penado y más castigado hablar de la palabra de Dios en la escuela. ¿Habrá una causa por la cual Dios traiga destrucción a la tierra? Sobran causas, sobran razones por las cuales la ira de Dios va a ser derramada aquí sobre la tierra. Solamente quiero leerte algunos datos. En 1945 se construye la primera bomba nuclear en Nuevo México, en el desierto de Nuevo México, para después lanzarlas sobre Hiroshima y Nagasaki, matando a 170,000 personas. Oppenheimer la llevó a cabo, fue el científico el que descubrió y llevó a cabo este ensayo de la bomba nuclear, 1945, que terminaba con la Segunda Guerra Mundial. Usted lo ha leído en los libros de historia, pero los libros de historia no te dicen ni el 30% de las verdades que ocurrieron allí en Nagasaki y en Hiroshima. Dicen los historiadores y los sobrevivientes que de pronto ellos sintieron que sus ojos se salieron. A otros, parte de su cabeza y su cerebro se les deshizo adentro por la radiación. Hubieron personas que cayeron fulminadas. Mucha gente se le deshizo el corazón, los intestinos, el hígado y todo su páncreas y todo su organismo adentro. Mucha gente sobrevive aún hoy y vivieron para contarlo. Si usted ve a un japonés sobreviviente a las bombas nucleares que los Estados Unidos explotaron allí en esas dos poblaciones, si usted ve un sobreviviente se va a asustar. Quedaron deformes. Su apariencia es una apariencia monstruosa, pero esa es la evidencia del odio y el rencor que hay del hombre hacia el hombre, del ser humano hacia la creación de Dios. Dios dijo en uno de sus mandamientos: no matarás. ¿Y por qué hoy día todas las naciones se están preparando con armamentos nucleares y bombas para matar gente? Quiero seguir leyendo algunos datos. Los gobiernos están introduciendo alimentos transgénicos, alterados y contaminados. Para los que no saben qué es alimento transgénico, es como una clonación a los alimentos. ¿Ok? El trigo, frijoles, legumbres, frutas, verduras, les han cambiado la genética que Dios puso. Los están contaminando. En México se murieron muchos millones de abejas por ingerir alimentos transgénicos. El atentado es deshacer la tercera parte de la población del mundo. Es eliminar a la tercera parte de la población aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra ya no alcanza para abastecer a casi 7 billones de habitantes aquí sobre la tierra. La tierra ya no da. Tienen que inyectarle muchos químicos a los alimentos, a las frutas, a los animales, para crearlos rápidamente, para que se desarrollen rápidamente, para que usted y yo podamos comer. Los científicos están ansiosos por clonar al superhombre y tener una super raza. Este era el gran sueño de Adolfo Hitler. Su sueño era
a ser una super raza. Y él comenzó a eliminar a los homosexuales, a los que estaban minusválidos, a los que estaban sordos, a los ciegos, a los ancianos, a la gente que no producía, los comenzaron a eliminar. A los paralíticos, a todos aquellos que tenían alguna deficiencia física, los comenzaron a eliminar. Ellos querían hacer su raza aria. ¿Hasta dónde llegó la mentalidad maquiavélica, demoníaca y satánica de un hombre que mató a millones y millones de personas? Hoy vuelve el sueño de Hitler a los gobiernos: clonar para ser el superhombre y para deshacerse de la gente que de acuerdo a ellos no sirve, para hacer su propia gente, para crear su propia gente, su propio alimento. Entonces, estos endemoniados gobiernos y científicos y que tienen el poder en sus manos, que se larguen de este planeta a otro lado a hacer sus tonterías. Porque están viviendo en el planeta que Dios crió. Están compartiendo todo lo que Dios hizo, toda la creación. Están tomando el agua de Dios, están comiendo el alimento de Dios, se están sirviendo de la gente. Los más ricos se están sirviendo de la gente que cultiva las verduras, las frutas, los alimentos y que llegan a su mesa, y que de no ser por la gente que trabaja el campo, ellos no comerían. Se mueren de hambre con todo y su dinero. Así que se larguen a otro planeta. ¿Tendrá Dios razón por la cual traerá una destrucción a la tierra? La proliferación de armas nucleares no tiene frenos. Muchos gobiernos en el mundo están obsesionados, fabricando toneladas de bombas destructoras y armamento nuclear. Irán está enriqueciendo uranio para obtener una bomba nuclear para destruir a Israel. Rusia es uno de los países más nutridos en su arsenal armamentístico y tiene poderosos misiles apuntando hacia los Estados Unidos. Corea del Norte tiene misiles apuntando a su vecino Corea del Sur. China y varios países árabes están desarrollando armamentos sofisticados para un posible ataque a Israel. Algunos gobiernos gastan millones y millones de dólares empecinados a descubrir otros planetas y colonizar más allá de la luna. Dice Abdías 1:4, Dios hablándole a esta gente que está pensando colonizar otros planetas para huir de la destrucción. Si te remontares a la luna o a las estrellas y allí pusieres tu nido, de allí te voy a derribar, dice Jehová de los ejércitos. Así que de Dios nadie se burla. Dios está a punto de derribar el orgullo del hombre, a las naciones, a los gobiernos, a toda esa gente que se está levantando y atentando contra la creación de Dios. Países legalizando la droga y miles y millones muriendo por el consumo de drogas. Los líderes mundiales están gastando billones de dólares en armamentos, mientras que en otros lados, en otros países como África, India y aún en nuestros países latinos, aún en México, se está muriendo la gente de hambre. Dime si no hay una razón por la cual Dios va a destruir la tierra. Hay millones y millones de niños que no tienen una cucharada de arroz, que no tienen unos frijoles o una tortilla. Y a veces nosotros tiramos la comida de este lado del mundo. Y a veces a ti te sobró comida y se la tiras al perro, al gato. O la tiras simplemente a la basura. O la dejas que se eche a perder simplemente. Hay millones de personas necesitadas muriéndose de hambre. Miles de padres mueren asesinados por sus hijos. El asesinato y masacre en las escuelas está subiendo gradualmente cada día. Y lejos de restringir las armas, nadie en el Congreso quiere tomar control para dejar de venderlas. Pero si eres castigado,
si hablas en las escuelas de la palabra de Dios o le dices a un homosexual que se arrepienta de sus pecados. Millones están muriendo de SIDA cada año en el mundo. Millones y millones de personas están muriendo de SIDA. Hasta hoy día no ha habido una vacuna contra el SIDA. La ciencia ha hecho hasta lo imposible por tratar de descubrir un alivio contra esa enfermedad del SIDA, pero nunca jamás la van a encontrar. Jamás obtendrán la medicina contra el SIDA. ¿Sabe por qué? Porque el SIDA no es una simple enfermedad. Cuando hay un brote o una enfermedad o una epidemia rara aquí en la tierra, muchas veces Dios le da el conocimiento a la ciencia y a los médicos para que puedan tener esa medicina, para que puedan inventar esa medicina y traer alivio a esa enfermedad rara o esa epidemia. Pero jamás ha sido así contra el SIDA. ¿Sabe por qué? Porque el SIDA es una maldición, es una plaga, es una paga del pecado de la gente, porque la gente se ha depravado, porque la gente ha desechado la ley de Dios y se ha ido contra la naturaleza de Dios. Dios creó, la Biblia dice que creó a Adán y a Eva. Dios le trajo a Adán a su esposa, no le trajo a un esposo. Así que el SIDA es un castigo y es una maldición. Pero la gente no se quiere arrepentir. Pero la gente quiere persistir y permanecer en su pecado. Millones están muriendo cada día. Hay muchos países que tienen altas tasas de criminalidad, violencia doméstica. Muchas mujeres están siendo abusadas y masacradas por sus esposos, las están matando. En el Medio Oriente las están decapitando públicamente a las mujeres. No tienen voz y voto en muchos países del Medio Oriente. Hay muchos suicidios. Miles de accidentes en las carreteras por causa de un hombre que va drogado, por causa de la negligencia de una persona que va conduciendo borracho. Se mata y mata a otras personas inocentes. Miles y millones de gentes que están siendo asesinadas, asaltadas, violadas. Millones y millones alrededor del mundo de niños y niñas están siendo violadas y abusadas aún por sus propios padres. Hay mucha gente que en pro de la religión, en nombre de la religión, le dan a su niña, a un adulto, a su niña de 10 años en matrimonio. ¿Hasta dónde ha llegado la mentalidad y la depravación y la bestialidad del ser humano? En nombre de la religión, millones y millones de niños y niñas están siendo abusadas. Suicidios. Hay gente que muere por un disparo en la cabeza, se matan. Hay otras personas que se envenenan, se ahorcan. El otro día una muchacha jovencita, estaba la policía abajo diciéndole que no se matara, que no se tirara. Se tiró del tercer piso, ahí enfrente de las cámaras, y se mató. ¿Me entiende? En el Japón, cuando empiezan las clases, es terrorífico. En el Japón, cuando empieza el primer día de clases, miles de niños se suicidan entre 10 y 18 años. Causa, porque dice que es el primer día más terrorífico de sus vidas. ¿Cómo son los maestros? ¿Son sangrones? ¿Son regañones? ¿Son abusones? ¿Son gritones? ¿Cómo serán sus amistades? ¿Cómo es su compañero de banca? ¿Quiénes van a ser sus amigos? ¿Quiénes van a ser los más rebeldes? Los que les van a hacer bullying. Miles de cosas pasan por sus mentes y se suicidan miles de niños y no quieren ir ese día a la escuela. Pero la mayoría de las causas de los suicidios es por el Nintendo, es por los juegos satánicos y diabólicos en las computadoras que ellos ven. El Japón es uno de los países en mayor producción de juegos Nintendo diabólicos, satánicos, que promueven el asesinato, el crimen, la violación
Mi pregunta sigue siendo, ¿habrá alguna razón por la cual Dios traiga destrucción a la tierra? Pero algo impactante, algo que más me quiebra el corazón, algo que en realidad más me hace sufrir, es el siguiente dato. En 1973 se legisló el aborto en Estados Unidos y desde entonces hasta ahora han matado a más de 60 millones de niños. Más de 60 millones de niños han muerto abortados. Algunos abortos inducidos, otros abortos entre jovencitas que no quieren tener a su niño. Y la mayoría de los médicos dicen que a partir de algunos meses, 2 meses o 3 aproximadamente, el niño comienza a tener vida. Es mentira del diablo. El primer día que se gestó, ese primer día, Dios le asigna vida al bebé. No al siguiente día, el primer día. Aún ni siquiera se mira, es microscópico, tiene vida. La Biblia dice a través del rey David: mi embrión vieron tus ojos. Y de ahí para allá se cumplieron todas las cosas que estaban escritas en tu libro. Y fueron formadas cada una, sin faltar ninguna de ellas. 60 millones de niños siendo asesinados por madres irresponsables, por jovencitas, por médicos. ¿Y sabe cómo le llaman a ese pecado diabólico? Planificación familiar, control a la población. O sea, ya tiene nombre moderno el pecado de crimen y asesinato. Millones de bebés con vida son aspirados vivos dentro del vientre de su madre. Esto es una barbarie, es un genocidio. No hay animales. Dicen que los lagartos, muchas madres se comen a sus hijos, los devoran. Muchos dicen que algunas especies de alacranes, sus hijos los llevan sobre la espalda, pero se comen a su madre. Pero no hay animal más diabólico, más monstruoso, más bestial que aquel hombre o mujer que mata a sus hijos. Es lo peor. El animal más bestial y diabólico es el gobierno que ha aprobado las leyes del aborto y la gente, las mujeres, los hombres que lo ejecutan. Yo le llamo los demonios de bata blanca o de bata azul. El niño con vida, 4 meses, 5 meses, 6 meses, les meten una inyección, les meten la aspiradora y en pedazos los sacan. ¿Habrá alguna razón para que Dios no derrame su ira sobre toda esta gente que ha cometido todos esos suicidios o homicidios, para toda esa gente y todos esos gobiernos que tienen el poder de aprobar esas leyes y autorizarle a la gente que asesinen a un inocente bebé? Mientras los gobiernos están hablando de paz, mientras los gobiernos están hablando de traer beneficios a la comunidad, de buscar una solución a la política y a la economía, mientras están hablando los gobiernos, ahí en el podio, delante de la gente, en sus reuniones políticas, cuando andan haciendo su gira en candidatura para ser elegidos presidentes de las naciones, mientras en los hospitales se están muriendo millones y millones de niños. Millones y millones de niños están siendo aspirados, masacrados, matados, muertos en el vientre de su madre para deshacerse de ellos. Mientras, por otro lado, están hablando de paz. Por eso dice la palabra de Dios: cuando escuches paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina.
¿Habrá alguna razón por la cual Dios destruya la tierra? ¿Cómo verá Dios a la humanidad hoy día? ¿Cómo verá Dios a la gente? ¿Qué será lo que Dios piensa de nuestra raza humana hoy día? Están prohibiendo que se lea la Biblia en las escuelas. Están sacando los monumentos a los 10 mandamientos que habían en las cortes y en los lugares del gobierno. Pero están metiendo promociones satánicas. Están metiendo basura a los gobiernos. Los gobiernos, en vez de ir a la palabra de Dios, van con los astrólogos, van a que les adivinen la suerte, van a que les adivinen el futuro, van a recibir palabra y mensaje diabólico. Son guiados por mismos demonios. Muchos gobiernos en la tierra, por eso hacen lo que hacen, por eso se comportan como se comportan. Ahorita están apresando al inocente y están dejando libre al homicida, al ladrón y a toda la gente que se dedica a hacer mal. A los asesinos y a los criminales los están dejando libre. ¿Habrá alguna razón por la cual Dios traiga destrucción a la tierra? La Biblia dice a través del Señor Jesucristo y en Apocalipsis que la tierra va a ser destruida con armas nucleares. Mientras nosotros estamos aquí en la tierra mirando el iPhone, la tablet o la computadora, mientras estás navegando en internet, allí arriba hay misiles apuntándonos arriba de nuestras cabezas. Hay bases espaciales con armamento nuclear apuntando a la tierra. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese odio contra la raza humana? El mismo hombre contra el hombre. Por el pecado. Porque dice la Biblia que su pensamiento del hombre es pecar, pecar y pecar. Yo quiero que leas Isaías 1:4. Vamos a ver cómo ve Dios a la humanidad. Dice Isaías 1:4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Yo quiero que leamos también en Zacarías 14:12. Zacarías 14:12. Dice la palabra de Dios en Zacarías 14:12. Y esta será la plaga, ponga atención, y esta será la plaga con que Jehová destruirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Exactamente lo que pasó en Nagasaki, en Hiroshima, cuando Estados Unidos dejó caer las bombas nucleares. Dios, 2700 años antes de nosotros, está describiendo la bomba nuclear. Apocalipsis dice que cayeron las estrellas del cielo. Esas estrellas se cree y se pretenden que son las bases que hay allá arriba, con las bombas nucleares, con los misiles y las ojivas que van a caer sobre la tierra. El Señor Jesucristo también dice: y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es una guerra, es un holocausto nuclear que se aproxima aquí sobre la tierra. Todo el orgullo del hombre, el dinero, la fama, la tecnología, la sabiduría, todas las riquezas, toda la casa, todo el dinero, todos los bienes, las mansiones y todo lo que el hombre hizo
todo será destruido. Con razón dice la palabra de Dios en Eclesiastés: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo lo que existe debajo del sol, o sea, aquí en la tierra, es vanidad. El orgullo, el dinero, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, las casas, los bienes, la bolsa de valores, la gloria del hombre, todo es vanidad, dice la Biblia, y todo va a ser destruido como hojarasca, como heno, como paja, será destruido con fuego, dice la palabra de Dios. Puesto que todas estas cosas, dice Pedro, han de ser destruidas y deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos a la venida del Señor? Esperemos la venida del Señor. El último mensaje de Cristo fue que Él viene. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Sí, ven Señor Jesús. Tu iglesia dice sí, amén. Ven Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes están esperando al Señor? Nosotros podemos salir de aquí y en un momento, si no somos arrebatados, Dios nos puede llamar a cuentas. No tenemos la vida comprada, no tenemos un seguro de vida. Hay mucha gente que se apresura a comprar el mejor seguro de vida, pero yo diría que no es un seguro de vida, porque de todos modos va a morir. Es un seguro de muerte. Sí, es un seguro de muerte, porque va a morir y nadie puede cobrar ese dinero hasta que él esté muerto. Así que es un seguro de muerte. La gente compra seguros, dice que seguros de vida. El mejor seguro de vida está en la palabra de Dios. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Cualquiera, dice la Biblia, que mantenga limpios sus vestidos y se mantenga en santidad esperando la venida de Cristo, ese seguirá conmigo, heredará el reino de los cielos, vivirá para siempre y yo estaré con él y él estará a mi lado allí en el cielo. Vamos a estar de pie, vamos a orar a Dios en este momento. Vamos a pedirle a Dios que nos prepare. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder entender su voluntad y su palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos estar alertas esperando su venida. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en www.churchoftheamericasla.com. Muchas gracias por su sintonía, esperando que Dios le bendiga abundantemente. Ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.